Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro primer programa del año del Señor 2026. Feliz y santo 2026 a todos vosotros, a todos nuestros seguidores de Tectón. Bienvenidos a Formación en la Tradición, a esta humilde trinchera de Cristo Rey, a la resistencia católica, a la contrarrevolución hispánica. Continuamos formándonos para conocer y amar más a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la Iglesia. Seguimos formándonos para poder hacer mejor apostolado, para poder llevar luz a tantas personas que viven en la oscuridad y también, por supuesto, para enriquecer nuestra oración. Porque Formación en la Tradición tiene como finalidad que nuestros seguidores cultiven una espiritualidad dogmática, que todo el conocimiento que puedan recibir de Formación en la Tradición, después eso enriquezca su oración y, por supuesto, enriquezca la mayor de las oraciones, la más importante, que es el santo sacrificio de la misa. Y bueno, pues como es el primer programa de 2026, quiero agradecer especialmente, particularmente, a todos los que se siguen uniendo, a todos los hermanos sacerdotes que también nos siguen y que me lo hacen saber, se ponen en contacto conmigo para decírmelo. Y agradezco también a todas las personas que me han pedido que ofrezca la Santa Misa tradicional por ellas, por sus familiares, vivos y difuntos, por sus intenciones, por sus necesidades, en acción de gracias. Así que a todas esas personas que me han encargado misas, que me han pedido que celebre misas por sus intenciones, por sus familiares, pues a todos también les agradezco pues el permitirme interceder ante Dios por ellos, por vosotros, ofreciendo la misa por esas intenciones vuestras. Bien, pues retomamos nuestro catecismo, credo compendio de la fe católica de Monseñor Athanasius Schneider, publicado por Luz de Trento en español. Sé que en Hispanoamérica lo han publicado otras editoriales, ahora no recuerdo cuáles son, pero bueno, pues los que estén interesados ya saben, a nuestros amigos de la Asociación Luz de Trento tienen que meterse en su página, tienen que buscar su correo, tienen que buscar dónde ponerse en contacto con ellos para pedir este catecismo, que es un catecismo que es imprescindible en los tiempos que vivimos de este caos y de esta crisis tan profunda que arrastra la Iglesia Católica desde el Vaticano II. Bien, pues recuerden que estábamos explicando la segunda parte del catecismo, que es la parte de la moral, Terminamos de explicar, empezamos explicando las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ya concluimos la explicación de la virtud teologal de la fe. Empezamos en el capítulo 5 de la parte segunda, explicando la virtud teologal de la esperanza, y nos quedamos en el número 135. ¿Cuáles son las razones de nuestra esperanza? ¿Cuáles son las razones de nuestra esperanza? ¿Qué motivos, qué razones, qué argumentos tenemos para esperar en Dios? Porque eso es la esperanza, para esperar en Dios. Insisto, teologalmente, sobrenaturalmente. No podemos confundir esperanza sobrenatural, teologal, con esperanza humana, esperanza natural, esperanza con minúsculas. Por eso les aconsejaba, cuando estuvimos explicando la parte de la fe teologal, no confundirá tampoco esa fe teologal, esa fe sobrenatural, pues con la fe meramente humana, puramente humana, con la creencia. Pues bien, recuerden que ahí les recomendé la encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, y cuando empezamos el último programa, esta parte de la virtud teologal de la esperanza sobrenatural, les recomendé la otra encíclica de Benedicto XVI, Spe Salvi. Son muy breves, son fáciles de entender, no piensen que hay que ser catedrático de teología dogmática para comprenderlas, ni mucho menos, y son realmente un faro de luz, Spe Salvi, sobre la esperanza,
y Deus Caritas Est, sobre la caridad, sobre el amor sobrenatural de Dios. Benedicto XVI era consciente de que Juan Pablo II había publicado muchísimos, entro en bucle, documentos, y eso tiene como contrapartida que se devalúe el magisterio, porque cuando hay tanto magisterio, pues al final lo que ha ocurrido es que eso, se leía el documento de Juan Pablo II y se ponía otra vez en la balda, en la estantería, y no ha tenido más recorrido. Por eso Benedicto XVI fue muy cuidadoso de no escribir tantos documentos oficiales. Y él se centró más pues, en esta otra parte que tenemos en nuestro programa de historia de la teología católica, pues por ejemplo en esas catequesis explicando quiénes fueron los santos padres y la teología de los padres, la sagrada tradición, la teología de los padres, o sus catequesis en el año 2006 sobre San Pablo, o sus catequesis sobre los místicos y maestros medievales, sobre los doctores de la Iglesia. Digamos que esa función, Benedicto XVI, en lugar de publicar documentos, pues intentó hacerla más de esa forma. Y entonces, en esas dos encíclicas, insisto, muy breves, pues son brevísimos tratados sobre esas virtudes teologales de la caridad, Deus Caritas Est, y de la esperanza Spe Salvi. Yo os la recomiendo a medida que vayan haciendo esta lectura barra estudio, lectura barra oración, porque esto es también de lo que se trata o lo que intentamos, yo, humilde y modestísimo servidor de ustedes, en este programa de formación y la tradición, y es que esto también lo lleven a la oración. Es decir, el catecismo de Monseñor Schneider, pero igual que el catecismo de San Pío X, el catecismo del Concilio de Trento, incluso muchas partes del catecismo de Juan Pablo II de 1992, son para llevarlas a la oración, no solo para estudiarlas, no solo para aprender lo más importante de la fe católica, sino además para alimentarnos de esas verdades y que no hay una cesura, no haya una separación, un divorcio, un hiato entre la formación y la oración, sino que la formación nos lleve a la oración y la oración nos lleve a la formación. Esto era lo que Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, tenía de forma clarísima en su mente preclara. A él le llevaba el estudio a Dios, a la oración, a la contemplación de Dios, y la contemplación de Dios le llevaba al estudio. Pues bien, ¿cuáles son entonces las razones, los motivos, los argumentos de nuestra esperanza? 135, 135, segunda parte, capítulo 5. Primero, la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios es fiel, a diferencia de nosotros. Dios es fiel, y la fidelidad la fidelidad a las promesas que Dios nos ha hecho de llevarnos al cielo, de estar con Él en el cielo, de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, de que Dios quiere que seamos santos, sed santos como yo soy santo, vuestro Padre Celestial es santo. Pues esa santidad, esa bienaventuranza eterna, esa contemplación de Dios en el cielo, son las promesas de Dios. Y tenemos que poner de nuestra parte, a Dios rogando y con el mazo dando, fe y obras, fe con obras. No somos protestantes, que creemos que nos vamos a salvar solo por la fe, no. Segundo motivo, segunda razón de nuestra esperanza, la infinita bondad de Dios con el hombre. 3, la omnipotencia de Dios. 4, los méritos de Jesucristo. 5, la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos. Por cierto, hola Tucho, la Virgen María, corredentora, corredentora, corredentora. Hasta luego, Tucho. 6, las manifestaciones pasadas de la misericordia de Dios en nuestra vida. Esto es realmente notable. Todos tenemos o debemos tener, y debemos hacer memoria de ello, de esas manifestaciones, como dice Monseñor Schneider, manifestaciones pasadas de la misericordia de Dios en nuestra vida. Como el haber recibido el don de la fe, la recepción de los sacramentos, sacramento del bautismo, sacramento de la Santísima Eucaristía. Bueno, pues esas manifestaciones pasadas de la misericordia de Dios en nuestra vida también es un motivo, una razón de nuestra esperanza
para nuestra esperanza teologal en Dios nuestro Señor. El Antiguo Testamento nos muestra cómo el pueblo de Israel hace esto precisamente, hace memoria, recuerda, es decir, recordare, trae al corazón, y es lo que celebra también la liturgia del Antiguo Testamento, la liturgia de la antigua ley, como la llama Santo Tomás de Aquino, es lo que hace el pueblo de Israel, hacer memoria de las obras salvíficas que Dios ha hecho con ellos. Por ejemplo, cuando los saca de la esclavitud de Egipto y los milagros que durante su peregrinación por el desierto fue haciendo con ellos para que vieran esa omnipotencia de Dios, como también lo decíamos señor Snyder, para que también vieran esa infinita bondad de Dios, para que vieran que Dios iba a ser fiel a las promesas que había hecho con ellos de darles la tierra prometida. Así que esto es muy bueno, hacer un poco de teología de la historia, entre comillas, teología de la historia de nuestra propia vida, más cuando termina un año, cuando empieza un año nuevo, hacer teología de la historia de nuestra vida para ver la mano de Dios guiando nuestra vida, para que seamos conscientes de los beneficios, de tantos y tantos beneficios que recibimos de la mano providente de Dios, para agradecérselo, y también para hacer examen de conciencia y detenernos también en todas las veces, en todas las ocasiones que hemos pecado, que hemos sido infieles a Dios, que le hemos herido con nuestros pecados y pedirle perdón, pedirle su misericordia y poder acercarnos al sacramento de la confesión, poder hacer una buena confesión con un provecho creciente, con un provecho cada vez mayor. Número 136, la necesidad de la esperanza. ¿Es necesaria la virtud de la esperanza? Dice Monseñor Snyder, sí, es tan necesaria como la fe, pues sin ella no hay justificación. Y es que las virtudes teologales van unidas. No se puede tener mucha fe si no tienes esperanza. No se puede tener mucha caridad, caridad sobrenatural, caridad teologal, si no hay fe. Y si hay mucha fe y mucha esperanza, pero no hay caridad, pues entonces hay que poner también en interrogación hasta qué punto hay tanta fe y tanta esperanza. Santo Tomás de Aquino, en la segunda y la Suma Teológica, dice que las virtudes teologales crecen por igual como los dedos de una mano, ¿m? Entonces, igual que no hay un dedo muy grande y muy largo y otro muy pequeño, porque sería una malformación, pues también las virtudes teologales, en el alma que vive en gracia de Dios, el alma que vive en la amistad con Dios, van creciendo de forma proporcional. ¿M? Una persona que tenga mucha fe significa que debe tener también mucha esperanza teologal y mucha caridad teologal, mucha caridad sobrenatural. Cuando hay una desproporción, hay que pararse a pensar hasta qué punto, si hay mucha fe pero hay poca caridad, o hay mucha caridad y hay poca fe y poca esperanza, hasta qué punto son realmente, valga la redundancia, reales, hasta qué punto son verdaderas esas virtudes. Es que digo esto porque especialmente como vivimos sumidos en la herejía modernista, la Iglesia, pues venga con los pobres, los pobres para arriba, los pobres para abajo, que sí, que está fenomenal, pero recordad las palabras de Cristo del Evangelio, a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Entonces, ahí está el modernismo, una Iglesia completamente horizontalista, donde la caridad ya no es tal, ya no es virtud sobrenatural teologal, porque está volcada en la filantropía, porque no busca hacerlo por amor a Dios, esa caridad, porque entonces buscaría la salvación eterna de las almas a las que está ayudando, supuestamente, claro. Si ayudamos a los pobres, es porque queremos que esos pobres materiales no sean pobres espirituales, en el sentido de que les falte, como decía la Madre Teresa de Calcuta, les falte Dios. Y por eso decía la Madre Teresa de Calcuta que la mayor pobreza es no conocer a Dios, desconocer a Dios. Esa es la mayor pobreza. Y nos movemos en sociedades que son materialmente mucho más ricas que las de nuestros abuelos, por no irse mucho más lejos, pero que espiritualmente y moralmente son paupérrimas. Pues a esto me refiero. Número 137. ¿Es suficiente para la salvación la esperanza habitual?
es suficiente para los que no tienen uso de razón, pero para los que son capaces, para los que tienen uso de razón, tenemos que hacer actos explícitos, explícitos de esperanza. Número 138. ¿Cuándo estamos obligados a hacer actos de esperanza? Cuando hemos llegado, cuando hemos llegado a la edad de la razón y comprendemos la felicidad que Dios nos ha prometido. 2. Muchas veces a través de la vida, como ocurre en los actos de fe, esas oraciones, si no las conocen, les pido que la busquen, están todas en internet, sobre todo los devocionarios antiguos, tradicionales. Acto de fe, esperanza y caridad. Bien. Pues muchas veces a través de la vida, como ocurre con los actos de fe, especialmente pues con motivos de sufrimiento, con motivos de dolor, con periodos en los que hay una cruz más pesada que llevamos sobre nuestros hombros, pues ahí especialmente hay que hacer actos de fe, esperanza y caridad. Y ahí aumentan, cuando lo hacemos por amor a Jesucristo, ahí aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, haciendo esos actos de fe, esperanza y caridad, esas breves oraciones que nos ayudan a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, especialmente, particularmente cuando nos es más difícil, porque es doloroso, porque nos provoca un sufrimiento, bien sea corporal, bien sea espiritual, interior, psicológico o todos a la vez. Entonces, tienen más mérito esos actos de fe, esperanza y caridad, para que también cuando tengamos esos momentos de mayor felicidad, de mayor alegría, de esos momentos en los que pues parece que no tuviéramos esos problemas o esos sufrimientos tan grandes, también en esos momentos hagamos esos actos de fe, esperanza y caridad, agradeciéndole a Dios todos sus beneficios. Agradeciendo la cruz, cuando la llevamos sobre nuestros hombros y nos pesa y nos hace daño y sufrimos y lo pasamos mal, pero también por todos los beneficios que Dios nos da, que la cruz también es un beneficio, es un grandísimo beneficio. Por eso hay que dar gracias a Dios por nuestras cruces. No se trata de ser masoquistas, tenemos que dar gracias a Dios por nuestras cruces. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, dice Cristo, que tome su cruz de cada día, la abnegación, que es el quicio de la vida espiritual, que tome su cruz de cada día y me siga. Bien. Y 3, en el momento de la muerte. Claro, en el momento de la muerte. Yo he estado 11 años de párroco rural en pueblos de 100 habitantes, de 300 habitantes, creo que poco más, 400 ha sido lo máximo, 400 que he tenido, y esos 11 años, pues son pueblos, eran pueblos, pero bueno, son muy envejecidos, con muchos ancianos, donde el sacerdote, pues raro es el día que no tiene un entierro, y pues hay mucha gente mayor y pues ahí la función del sacerdote mayormente consiste en la atención a los ancianos y a los enfermos, llevándole los sacramentos, el consuelo de Dios, la fuerza, la ayuda, el auxilio de Dios, la gracia de Dios a través de los sacramentos, el sacramento de la confesión, el sacramento del viático, de la Sagrada Comunión, y el sacramento de la unción de enfermos o de la extrema unción. Y he acompañado a muchos ancianos, es una gracia que Dios me ha concedido por esos destinos y esos 11 años, pues he acompañado a muchos ancianos antes de morir. Y esto era una de las cosas que la tradición de la Iglesia, la tradición católica, siempre hizo y recomienda seguir haciendo, rezar con esos ancianos esos actos de fe, esperanza y caridad. Por eso dice Monseñor Schneider, bajo ciertas circunstancias, como cuando somos también, hay que hacer estos actos de fe, esperanza y caridad, bajo ciertas circunstancias especiales, como cuando somos tentados de desesperanza. Y esto es realmente también algo muy presente en nuestra vida. Por la situación de descomposición del mundo, de desorden y de caos que hay en el mundo, por todo el mal, por todo el pecado que hay en el mundo, por todo lo que se ofende a Dios en el mundo y también en la propia Iglesia. Entonces, todos estamos tentados de desesperanza. Y si me apuran, muchas veces más los sacerdotes que los fieles. Estamos tentados de desesperanza viendo la situación penosa
en la que se encuentra la Iglesia Católica y que no hay solución humana, no hay salvación humana. La única salvación, la única solución es sobrenatural, es divina. Eso no significa que tengamos que cruzarnos de brazos y no hacer nada, no. Tenemos que poner todo de nuestra parte y hacer todo lo que podamos por nuestra parte, pero sabiendo que no somos nosotros los que vamos a salvar el mundo, al mundo lo salva nuestro Señor Jesucristo, y que no somos nosotros quienes van a, pues a, ¿cómo decirlo?, a procurar o a conseguir, mejor dicho, a conseguir que la Iglesia vuelva a ser la Iglesia Católica, una Santa Católica Apostólica y Romana, y no el circo de la Manolita Chen que somos ahora. Pero tampoco lo va a hacer León XIV, ni los cardenales, ni los obispos, ni los sacerdotes, ni las religiosas, ni los fieles. O sea, es que es Jesucristo. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y Cristo es la cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia. La Iglesia tiene esa cabeza que es Jesucristo. Y por eso quien guía a la Iglesia, como he dicho muchas veces, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. No es el Papa tal o el Papa cual. Y lo mismo una diócesis, no es el obispo fulanito o venganito o el cardenal tal o cual que está en tal institución del Vaticano. No, no se trata de eso. No se trata de que a través de los hombres, en ese sentido, se va a poder salir así como así fácilmente de esta crisis. No se trata de eso. Pero nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte para que eso sea así. Y poner todo de nuestra parte significa también no ceder, no ceder, no ceder a la desesperanza, a la desesperanza. Pecados contra la esperanza. 139. ¿Cómo podemos pecar contra la esperanza? Cada vez que pequemos contra el deseo de la felicidad eterna, del cielo, de la santidad, de la bienaventuranza, o contra la confianza de obtenerla con la asistencia de la gracia de Dios. Es decir, pensar, creer que no vamos a ir al cielo, de que no tenemos posibilidad de ir al cielo, de que no hay forma de que vayamos al cielo, de que Dios no va a poder salvarnos. De eso se trata, de eso se trata. Dice San Agustín que Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Decimos que poner de nuestra parte, pero Dios es omnipotente, Dios quiere nuestra santidad, y si ponemos de nuestra parte, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Si ponemos de nuestra parte con nuestra fe, esperanza y caridad, con nuestras obras meritorias, gracias, valga la redundancia, a la gracia de Dios, a la gracia divina, al auxilio sobrenatural, entonces alcanzaremos no por nuestros méritos, no somos pelagianos, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por nuestra fuerza, por nuestras virtudes, no, alcanzaremos por la pura, infinita misericordia de Dios la santidad, la bienaventuranza eterna de Dios en el cielo por toda la eternidad. 140. ¿Quién peca contra el deseo de la felicidad eterna? Aquellos que están tan fuertemente apegados a los bienes mundanos que preferirían vivir siempre en este mundo si pudieran, o preferirían la no existencia después de esta vida, si fuera posible. Tales deseos implican una renuncia al cielo como nuestro fin último y por tanto son gravemente pecaminosos. Nuestro fin último es el cielo, es la santidad, es la bienaventuranza eterna de Dios, la contemplación de Dios por siempre. Ese es nuestro fin último al cual deben subordinarse todo lo demás. Todo lo demás. Si esto no me lleva al cielo, si esto no me lleva a Dios, si esto no me hace crecer en amor a Jesucristo, entonces es que esto no es para mí, no es para mí, no es para mí. Les pondría algún ejemplo, pero ahora solo se me ocurre un ejemplo personal mío y no me gusta hablar de mí mucho, la verdad, ni mucho ni poco. Pero bueno, si acaso alguna anécdota como esa que decía de los pueblecitos, pero en fin. Aquellos que están tan fuertemente apegados a los bienes mundanos que preferirían vivir para siempre. Esta es la gran tentación de nuestro tiempo, como gozamos de un mayor bienestar espiritual del que ha gozado ninguna otra generación antes de nosotros, que por cierto se va a acabar con nosotros, porque lo que viene detrás, especialmente en Europa, por la inundación, por la invasión musulmana, afromusulmana, pues eso va a hacer que colapse Europa en todos los sentidos. Ya llegará. No se trata, como dice Juan XXIII, cuando hablaba con desprecio en el discurso de apertura del Vaticano II, de los profetas, así, ¿no? Los profetas de las calamidades. No, no se trata de eso.
No se trata de ser profeta de calamidades, se trata de ser realistas, de ser realistas. Europa está recibiendo una invasión de afromusulmanes que no se integran en la sociedad, que van a imponer su falsa religión islámica, sus costumbres bárbaras, como los matrimonios, por ejemplo, con niñas y cosas de ese tipo. En fin, no me voy a detener mucho aquí. Y esto va a producir el colapso europeo a nivel económico, a nivel político, a nivel jurídico. Pero bueno, esto es lo que hay. Pero nuestra generación va a ser la última que viva mejor que sus padres. De eso no nos quepa la menor duda. Pero lo que quería decir a razón de esto es que como gozamos de mucho mayor bienestar material, mucho mayor bienestar material, estamos más tentados por las cosas de este mundo que las generaciones anteriores a nosotros. Además, generaciones anteriores que estaban más familiarizadas con la muerte. Bien por guerras, bien por la propia esperanza de vida, que era mucho menor. Nosotros tenemos esa familiaridad con la muerte. Nuestros abuelos vieron a sus familiares morir en su casa. Por lo general, hoy no suele suceder así, ya. Hoy no suele suceder así. Nuestros abuelos, pues, conocieron conflictos bélicos. Aquí en España, la cruzada de 1936, en Europa, la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico, en el Japón, Filipinas, bien, aparte de los conflictos menores o mayores que pudiera haber en toda Hispanoamérica, la guerrilla comunista, Sendero Luminoso, las FARC, bueno, pues todos estos grupúsculos comunistas, bueno, grupúsculos, organizaciones comunistas, pero que no tenemos esa familiaridad con la muerte como lo tuvieron otras generaciones anteriores a nosotros. Y eso también no colabora a que apartemos nuestra vista de los bienes de la tierra y la pongamos, nuestra vista, nuestro corazón, nuestra intención en los bienes del cielo y pongamos nuestra esperanza con mayúsculas, la esperanza teologal, la esperanza sobrenatural en Dios, en los bienes divinos, en los bienes eternos y no en los bienes terrenos, en los bienes mundanos, que los necesitamos porque tenemos un cuerpo y somos seres también, no solamente tenemos alma racional, también tenemos un cuerpo material y los necesitamos. Y como decimos en España, a nadie le amarga un dulce, a nadie le amarga un dulce. Y Dios pues nos concede también poder disfrutar de esto, pero no poner nuestro corazón en las riquezas, no poner nuestro corazón en los bienes temporales, materiales, porque eso nos impide, nos cierra ponerlo en los bienes que no pasan, que no son pasajeros, que son eternos, que son permanentes, que son los bienes divinos. 142. Perdón, 141. ¿Cómo podemos pecar contra la confianza de obtener la vida eterna? Pues por defecto o por exceso. ¿Cómo podemos pecar contra la confianza de obtener la vida eterna? ¿Por defecto o por exceso? Es decir, ya sea por desesperación, por defecto, por desesperación, o por exceso, por presunción. Si yo me voy a salvar, ya está. ¿Para qué voy a rezar? Si yo me voy a salvar. ¿Para qué voy a confesarme? Si yo me voy a salvar. ¿Para qué voy a practicar la virtud y llevar una vida moral, una vida cristiana que imita a Cristo? Si me voy a salvar. ¿Para qué tengo que ir todos los domingos y fiestas de precepto de guardar a la Santa Misa si me voy a salvar? Eso es la presunción, eso es la presunción. Número 142. ¿Cuándo pecamos de desesperación? Cuando abandonamos la esperanza de obtener la bienaventuranza eterna o los medios necesarios para alcanzarla. Pecamos por desesperación cuando abandonamos la esperanza de obtener la bienaventuranza eterna, la salvación, la santidad en el cielo, o los medios necesarios para alcanzarla. ¿Cuáles son esos medios? Por ejemplo, dice Monseñor Schneider, medios para alcanzar la bienaventuranza eterna, el perdón de nuestros pecados, la gracia de vencer los malos hábitos. Bien. ¿Cuándo pecamos de desesperación? Cuando abandonamos la esperanza de obtener la bienaventuranza eterna o los medios necesarios para alcanzarla. Dos grandes medios. La práctica tradicional católica devotísima de los 9 primeros viernes de mes.
de los 9 primeros viernes de mes. Los medios necesarios para alcanzar la bienaventuranza eterna. La práctica católica tradicional mariana de los 5 primeros sábados de mes. El llevar el escapulario de la Virgen del Carmen con devoción, con devoción. Son prácticas católicas tradicionales de nuestros antepasados, de los santos, San Simón Stock, el escapulario, Santa Margarita Marita de Alacoque, los 9 primeros viernes de mes, Santa Lucía de Fátima, o Sor Lucía de Fátima, los 5 primeros sábados de mes. ¿Se dan cuenta? Hay unos medios que nos ha dado Dios, para que podamos llevar una vida cada vez más sinceramente cristiana, más intensamente cristiana, y que nos aseguran, nos prometen la salvación del cielo. Hombre, se dice, no, pues ya he hecho los 9 primeros viernes, ya puedo ir a lo pagano. No se trata de esto, entiéndanme. Creo que tienen inteligencia más que de sobra para comprenderme. Una persona que ha hecho los 9 primeros viernes de mes, las promesas, las 12 creo que son, la última promesa del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque es que quien llevara a la práctica esa devoción de los 9 primeros viernes de mes no moriría sin el auxilio de los sacramentos de la Iglesia, de los sacramentos de su Hijo entregados a la Iglesia. Lo mismo la práctica, la devoción de los 5 primeros sábados de mes. Y lo mismo el Santo Escapulario del Carmen, de la Virgen del Carmen, que es lo que le dice a San Simón Stock, la Virgen del Carmen, cuando se lo entrega, que ella sacará esa alma del purgatorio el sábado. Bueno, el privilegio sabatino, todo esto, ¿no? Es que si me pongo a explicar todo esto más detalladamente, pues no avanzamos. Y no es el motivo ahora de esto. La gracia, pecamos de desesperación cuando esperamos no alcanzar los medios necesarios, cuando pensamos que nos vamos a lograr porque no tenemos medios, o que que Dios carece de la gracia, de la fuerza para que venzamos nuestros malos hábitos. Tenemos que distinguir entre lo que es un pecado y lo que es un mal hábito, lo que es un vicio. Por ejemplo, una persona que tiene el vicio, que también es un pecado, de robar o de blasfemar, va a pedir perdón a Dios en el sacramento de la confesión y se le perdonan sus pecados. Pero, evidentemente, para que se le perdone el pecado de robo, de hurto, tiene que devolver lo robado. Tiene que haber una reparación. Bien, pero eso es verdad que recibimos la gracia del sacramento de la confesión, pero eso no significa que se nos arranque en la confesión lo que ya es un vicio arraigado, un hábito malo arraigado. Recuerden, ya lo explicamos la parte anterior, que un vicio es un hábito malo, es una repetición de un acto malo, y esa repetición de un acto malo ha creado un hábito, y como es un hábito malo, se le llama vicio. La repetición de actos buenos crea un hábito bueno, que es la virtud, la fuerza. Bien. Garrigou-Lagrange, un grandísimo teólogo tomista del siglo XX, tiene una de sus mejores obras, es la más conocida. No diré que es la mejor, pero bueno, es la más conocida. Aunque también pienso que es, si no la mejor, de las mejores. Que se titula, y se la recomiendo, Las 3 edades de la vida interior. Las 3 edades de la vida interior. Y ahí habla el padre Garrigou-Lagrange, grandísimo discípulo de Santo Tomás de Aquino, de cuando el alma pacta con sus pecados, cuando hace las paces con sus pecados, cuando se acostumbra a pecar y ya eso pues lo tiene asumido. Yo es que no puedo hacer otra cosa que pecar en esta cuestión o en esta cosa o en la otra cosa. Pues a eso se refiere Monseñor Schneider. 143. ¿Es la desesperación un pecado grave en sí mismo? Sí, dice, ya que implica un rechazo fundamental de la bondad suprema de Dios. Cuando pecamos desconfiando de Dios, y eso es la desesperación, cuando desesperamos de Dios,
desesperamos de que Dios pueda salvarnos, incluso a continuación viene la siguiente tentación, que es que Dios realmente quiera salvarnos. Cuando desesperamos en este sentido, de este modo, estamos rechazando la bondad suprema de Dios. Cuando pensamos que la Iglesia no tiene solución, cuando pensamos que el mundo no tiene solución, que nuestro propio país, nuestra patria, la de cada uno de los que me estáis oyendo, no tiene solución, que mi familia, mi matrimonio no tiene solución, que mis hijos no tienen solución, que mis padres o mis hermanos no tienen solución. Cuando desconfiamos así, estamos desconfiando de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la fuerza de Dios, de la bondad y del amor de Dios. Por eso Dios tiene sus tiempos y que los tiempos de Dios no sean nuestros tiempos, no por ello tenemos que desesperar y desconfiar de Dios. Que nos gustaría que las cosas salieran salieran a nuestro gusto, que fueran más rápidas. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos y hacemos ese acto de fe, esperanza y caridad, ese acto de confianza en Dios, lo hacemos porque nos fiamos, confiamos en la voluntad de Dios, en la inteligencia subsistente de Dios. Dios es sabio, Dios es bueno, Dios lleva la historia en sus manos, Dios lleva el mundo, Dios conduce a su iglesia. Él tiene sus tiempos, no nos toca a nosotros decirle que tiene que hacer esto como nosotros queremos y cuando nosotros queramos. Entonces, por eso, aunque pongamos, como les decía, todo de nuestra parte, no por ello nos tiene que llevar a desconfiar en Dios, a desesperar de Dios, cuando pues, no van los acontecimientos o las personas al ritmo que a nosotros nos gustaría. Pues mire, es que yo llevo años y años rezando para que se convierta mi marido, mi hijo, mi hija, mi madre, quien sea, ¿no? Y no pasa nada, no se acerca más a Dios, o incluso a veces parece hasta que se alejaran más. Pues eso no nos tiene que llevar a desconfiar ni a desesperar de Dios. Dios estará haciendo que esa alma pues le lleguen las gracias de arrepentimiento y de conversión, pero esa alma pues no las está aceptando, no las está recibiendo, las está rechazando consciente o inconscientemente. Bien, bueno, pues eso no nos tiene que llevar a dejar de orar, a dejar de rezar, a dejar de suplicar con humildad, a dejar de pedirle a Dios con mucha fe, con mucha confianza y así con cualquier otra intención o necesidad que tengamos. Pues hasta aquí, queridos amigos. Queridos amigos, aquí tenemos ya la segunda sección de Historia de la Teología Católica con las catequesis del Papa Benedicto XVI sobre los padres de la Iglesia, los santos padres de la Iglesia. Hoy vamos a la catequesis sobre San Jerónimo, doctor de la Iglesia, San Jerónimo. Es la audiencia general del 7 de noviembre de 2007. Audiencia general, catequesis del 7 de noviembre de 2007 sobre San Jerónimo. Recuerden cuando hay algunos padres de la Iglesia cuyo legado, cuya herencia teológica es tan importante que Benedicto XVI les ha dedicado dos catequesis, no una sola, dos. Una primero más enfocada en su vida y la segunda más enfocada en su doctrina teológica, en su doctrina espiritual, etc. Bueno, pues este va a ser el caso también ahora de San Jerónimo. Por lo tanto, el siguiente programa, no solo este, el siguiente programa, Dios mediante, si Dios quiere que hagamos, seguiremos con la segunda y última catequesis del Papa Benedicto XVI sobre San Jerónimo. Nos dice el Papa que San Jerónimo puso la Biblia en el centro de su vida, la tradujo en latín y la comentó en sus obras, pero sobre todo se esforzó por vivirla concretamente en su larga existencia terrena, a pesar del conocido carácter difícil y fogoso que le dio la naturaleza. A mí hay algo que me enfada muchísimo, y es cuando te dice un protestante: yo antes era católico, pero ahora que me he hecho protestante he conocido por fin la Biblia, la palabra de Dios. A mí me dan ganas de pegarle un puñetazo.
y dices, eres tonto, eres muy tonto. La liturgia está totalmente impregnada de la palabra de Dios. La liturgia está completamente penetrada por la palabra de Dios. La liturgia católica. Desconocer, dice la famosa frase de San Jerónimo, desconocer la escritura, la Biblia, es desconocer a Cristo, por supuesto. Desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Pero también desconocer la liturgia, desconocer la sagrada liturgia, es desconocer la Biblia. Es desconocer la Biblia. Hablo también, no solamente de la misa tradicional, de la misa católica, sino también de la misa nueva, que también pues hay mucha lectura de la palabra de Dios en la misa nueva. Luego, tenemos que ser conscientes de esto. No puede haber una separación entre la liturgia y la palabra de Dios. Por eso hace aquí hincapié el Papa Benedicto XVI. San Jerónimo puso la Biblia en el centro de su vida, la tradujo al latín, es la gran, la mayor, la más importante, la mejor traducción del griego y del hebreo al latín, y de ahí va a pasar a todas las lenguas romances, el español, el italiano, el portugués, el francés. La comentó en sus obras, todas las obras, la mayoría de las obras de San Jerónimo son comentarios de la Biblia, y sobre todo se esforzó por vivirla, con ese carácter difícil y fogoso que tenía. San Jerónimo tenía un carácter muy fuerte en el sentido de que se enfadaba, y bueno, yo recomiendo el epistolario, pero bueno, de San Jerónimo para que lo lean, pero vamos a ir con el Papa Benedicto XVI. San Jerónimo nació en Estridón, el año 347, en una familia cristiana que le dio una esmerada formación, enviándolo incluso a Roma para que perfeccionara sus estudios. Siendo joven sintió el atractivo de la vida mundana, pero prevaleció en él el deseo y el interés por la religión cristiana, por lo que se orientó a la vida ascética, a la vida de la ascesis. Después partió para Oriente, vivió como eremita en el desierto, dedicándose seriamente a los estudios, perfeccionó su conocimiento del griego, comenzó el estudio del hebreo, transcribió obras patrísticas de los padres anteriores a él. La meditación, la soledad, el contacto con la palabra de Dios hicieron madurar el alma de San Jerónimo. Sintió de una manera más aguda el peso de su pasado juvenil, de sus inclinaciones mundanas, y experimentó profundamente el contraste entre la mentalidad pagana y la vida cristiana. Piensen en que la fecha de su nacimiento, el año 347, el año 313 ha llegado ya la paz de Constantino, al Imperio Romano ya no se perseguirá más a la Iglesia Católica, a los cristianos, ¿de acuerdo? Va a conocer, por supuesto, San Jerónimo, la conversión del Imperio Romano al cristianismo, que llegará el año 380 con el edicto de Tesalónica, con el emperador Teodosio I el Grande, que por cierto era de Hispania, en Segovia, de Cauca, de Coca, un pueblo de Segovia. El año 382, San Jerónimo se trasladó a Roma, justo 380, edicto de Tesalónica, declara Teodosio la conversión del imperio al cristianismo, 381, concilio de Constantinopla, que completa el primer concilio ecuménico de Nicea del año 325. Bueno, pues este es el contexto histórico en el que se está moviendo San Jerónimo. Aquí el Papa San Dámaso, por cierto, van a decir algunos que soy pesadísimo, pero es que es así. Papa San Dámaso también era de origen hispano. ¿Por qué digo estas cosas, queridos míos? Porque Roma era Hispania e Hispania era Roma. Hispania era una provincia más del Imperio Romano, pero era la provincia más romanizada. Era la provincia más romanizada del Imperio Romano. Por eso el Imperio, 1000 años después, el Imperio Español, lo que va a hacer va a ser reproducir a Roma, el Imperio Romano, en América. ¿Qué hace Roma? Pues repetirse, reduplicarse, y por eso se van romanizando,
se van civilizando las provincias del Imperio Romano y llega el latín como lengua común, y llega el derecho romano como derecho común, y llega la cultura romana como cultura común, el teatro, por ejemplo, el teatro o los anfiteatros, mejor dicho, romanos. Bien, pues esto es lo que va a hacer España en Hispanoamérica, pero además purificado y elevado por la fe católica. Y por eso va a llevar la civilización cristiana romana. Esto es lo que vamos a llevar los españoles con nuestros pecados, nuestros defectos, nuestros errores e incluso con las barbaridades también que se cometieron, que no todo fue una barbaridad, como piensa la leyenda negra, pero por supuesto eso es lo que los españoles vamos a llevar a América. Y eso es precisamente el contexto ahora del Imperio Romano en el que estamos con San Jerónimo. El Papa San Dámaso, cuando se traslada a Roma, San Jerónimo año 382, conociendo la fama que tenía de hombre ascético, de hombre espiritual, su competencia de estudioso, era un gran estudioso, un sabio, lo tomó como secretario y consejero. Luego San Jerónimo fue consejero y secretario del Papa San Dámaso. Lo alentó a emprender una nueva traducción latina de la Biblia. Algunas personas de la aristocracia romana, sobre todo mujeres nobles, como la que va a ser después Santa Paula, y que deseaban comprometerse en un camino de perfección cristiana, de mayor perfección cristiana, van a acudir a él para profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, para que sea su guía espiritual, para que sea su maestro a la hora de contemplar la palabra de Dios. De estas mujeres, dice también Benedicto, aprendieron griego y hebreo. También aprendieron griego y hebreo. Es decir, fíjense el modus operandi de San Jerónimo. Las almas que acuden a él para que les haga de consejero, de guía espiritual, las pone a estudiar. Por supuesto, las pone a rezar, pero las pone también a estudiar. Y por eso Formación y la Tradición le busca que nos pongamos todos, yo el primero, a rezar y a estudiar. A rezar y a estudiar, que son las dos cosas que más necesitamos en estos momentos de crisis modernista en la Iglesia Católica. La oración y el estudio, la oración y la formación. Porque el estudio luego es muy variopinto y también se puede formar uno, pues como estamos haciendo aquí, evidentemente, escuchando este programa y otros tantos programas y canales que tienen sacerdotes infinitamente mejor que yo, que lo hacen mucho mejor que yo, pues es una forma también de poder adquirir una sólida formación católica. Bien, después, cuando se muere el Papa San Dámaso, el año 385, luego está 3 años solo en Roma San Jerónimo como secretario del Papa San Dámaso, pues se va a peregrinar San Jerónimo a Tierra Santa y va a terminar en Belén, el año siguiente, 386. Y ahí en Belén, gracias a la generosidad de una noble que se dirige con él, por decirlo así, Santa Paula, pues se construye un monasterio masculino y un monasterio femenino y una hospedería para peregrinos. En Belén se va a quedar San Jerónimo hasta su muerte, ahí va a seguir desarrollando su intensa actividad, va a seguir comentando en sus obras todos los libros de la Biblia, va a defender la fe oponiéndose a las herejías y por lo tanto a los herejes, nada de, bueno, aquí hay que, ecumenismo, libertad religiosa, venga, no, va a luchar contra los herejes, porque va a luchar contra las herejías. También exhortó a los monjes a la perfección, ahí está la famosa orden de los jerónimos y de las jerónimas. Esto no daría para mucho, pero bueno, porque es una orden bastante española. También San Jerónimo enseñó cultura clásica y cultura cristiana a muchos alumnos jóvenes, pero fíjense cómo va unido cultura clásica y cultura cristiana, porque el cristianismo no abolió la cultura clásica, la cultura pagana, sino la cristianizó, la evangelizó y por eso la elevó, la purificó. Como dice, siempre les cito, Santo Tomás en la Suma Teológica, la gracia no anula la naturaleza, sino que la eleva, la perfecciona, la purifica. Pues la antigüedad clásica, todo el legado cultural, todo el legado filosófico, jurídico
historiográfico, literario, el teatro pagano, sobre todo más el griego, porque el teatro romano tiene una diferencia con el griego y es que suele ser bastante, como decimos en España, ligero de cascos muchas veces el teatro romano. No siempre, pero bueno, a veces el teatro griego es algo mucho más serio, mucho más serio. Plauto, cuando escribe la Aurularia, no tiene nada que ver, por ejemplo, con la famosa Antígona de Sófocles. No hay más que comparar la obra Antígona de Sófocles, que es breve, se la recomiendo que la lean, con la Aurularia de Plauto. Ya entonces entenderán lo que les quiero decir. Bien, enseñó a los jóvenes la cultura clásica y cristiana y falleció el 420 en la gruta, junto a la gruta de la Natividad de Belén. Su formación literaria y su amplia erudición permitieron a San Jerónimo revisar y traducir muchos textos de la Biblia. Fue un trabajo muy valioso para la Iglesia latina y para la cultura occidental. Aquí podríamos también explicar largo y tendido, no vamos a hacerlo, no tenemos tiempo, la influencia de la Sagrada Escritura en la cultura occidental, que es la que llevarán también después los españoles a América. Cómo ha llegado la Biblia a América desde Tierra Santa, pasando por la cristiandad por Occidente, hasta llegar a América. Teniendo en cuenta el original hebreo, el griego, de la versión de los 70, una versión clásica del Antiguo Testamento que se remonta a tiempos precedentes al cristianismo, me llevaría mucho explicar esto, San Jerónimo pudo ofrecer una traducción mejor todavía en latín, que es la que se llama como la Vulgata. La Vulgata, con V, la Vulgata es la traducción de San Jerónimo de la Biblia al latín, la primera y la más importante. La Vulgata es el texto oficial de la Iglesia latina, de la Iglesia de rito latino, de la Iglesia romana. Y así fue reconocido por el Concilio de Trento. Luego, la Vulgata latina, la Vulgata de San Jerónimo, insisto, reconocida como texto oficial de la Iglesia por el Concilio de Trento, dice Benedicto XVI, sigue siendo el texto latino oficial de la Iglesia. Porque hay cada traducción de la Biblia que es terrorífica. La Biblia hispanoamericana, pues eso es terrorífica. Por favor, si la tienen, tírenla a la basura. No, pues es que es la palabra de Dios. Es una palabra prostituida, porque la traducción es ideológica. Yo tengo la Biblia del pueblo de Dios, de Shekel. Tírenla a la basura, por favor, tírenla a la basura. Está totalmente prostituida esa traducción, porque ahí han impuesto su ideología modernista, liberal, protestantizante. Tírenlas a la basura. Busque una buena traducción de la palabra de Dios, de la Biblia. La de Monseñor Straubinger, pues es la mejor. La clásica de Nácar Colunga, aquí la tengo, la de Nácar Colunga, de la BAC, la clásica, Eloíno Nácar Colunga, Eloíno Nácar Fuster, Alberto Colunga Cueto, la Nácar Colunga famosa de la BAC. Búsquela, aparte que esto está en internet, o sea, no tiene mucho más misterio. Bueno, el Nuevo Testamento del Padre Iglesias, magnífica traducción. La traducción de la Biblia de Navarra, del Opus Dei, también está muy bien esa traducción. La Conferencia Episcopal Española, yo sinceramente no se la recomiendo. No voy a ponerme a explicar los motivos y las cosas que hay que no concuerdan, pero yo os la recomiendo. A lo que les digo es que vayan a esas, especialmente a esas traducciones de la Sagrada Escritura antiguas. La Biblia ecuménica, huyan de eso, porque todo lo que en la Sagrada Escritura a los protestantes les saca de quicio, lo van a quitar, lo van a hacer, lo van a transformar, van a quitar esa palabra para que no puedan decir los protestantes para que no podamos decirles nosotros, mejor dicho, a los protestantes, es que la Madre de Dios es virgen. Es que sin obras no nos salvamos. O cosas por el estilo. Por cierto, cuando vean a algún protestante que dicen que solo creen en la palabra de Dios, sola escritura, y que lo que no está en la Biblia escrito no es de Dios, no es palabra de Dios, por eso el catecismo católico no es palabra de Dios, etcétera, etcétera,
Pregúntenle dónde aparece en la Biblia la palabra Trinidad. Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad, la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad, que es la base fundamental del cristianismo. Pregúntenle dónde aparece eso en la Biblia, esa palabra Trinidad, porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Aquí lo dejo. Bien. Sigue iba a decir San Benedicto XVI, no lo verán mis ojos. En fin, sigue Benedicto XVI hablando de San Jerónimo y nos dice que es interesante sus criterios, los criterios que tuvo a la hora de traducir del griego y del hebreo la Biblia al latín, que dice San Jerónimo que incluso observaba el orden de las palabras, que también es un misterio de Dios. Es decir, está haciendo referencia aquí Benedicto a la escrupulosidad y a la delicadeza con la que San Jerónimo toma la palabra de Dios, sin retorcerla, sin manipularla para hacerla decir lo que no dice, Bien. Confutó con energía y vigor a los herejes, aunque sean cardenales y obispos, a los herejes. Confutó con energía y vigor a los herejes, que no aceptaban la tradición y la fe de la Iglesia. Un saludo, Tucho. Demostró también la importancia y la validez de la literatura cristiana, convertida en una auténtica cultura ya, entonces digna de confrontarse con la cultura clásica, y lo hizo con el Tratado de Viris Illustribus, una obra en la que San Jerónimo presenta las biografías de más de un centenar de autores cristianos. San Jerónimo intentó elevar la cultura cristiana, crear una fuerte cultura cristiana para que podamos evangelizar, para que podamos volver a la tradición en la Iglesia y nos dejemos de esta estupidez, iba a decir una palabrota, de esta estupidez, tampoco lo voy a decir en mexicano, esta estupidez de la sinodalidad, la protestantización, el ecumenismo, todas estas imbecilidades heréticas del Vaticano II, necesitamos elevar la cultura cristiana. Por eso necesitamos más formación, conocer mejor la teología, la filosofía, la historia de la Iglesia, el dogma, la moral, todo. Por favor, de esto se trata. Elevando nuestra cultura cristiana, formando cada vez mejor nuestra cultura cristiana, alimentando nuestra cultura cristiana, compartiéndola, llevándola a los demás en el apostolado, elevamos la cultura de la Iglesia, elevamos la cultura de la sociedad además eclesial, que es la Iglesia. Esto fue lo que hizo San Jerónimo. Escribió también, dice Benedicto, biografías de monjes, ilustrando el ideal monástico. También tradujo autores griegos, autores paganos griegos. Y por último, su importante epistolario, al que me refería antes. Destaca por sus características de ser un hombre culto, un asceta y un guía de almas. Búsquenlo. En español tenemos la traducción de la BAC, también antiquísima. No sé si me imagino que la habrán reeditado con las obras completas de San Jerónimo, pero bueno, como todo está en internet, busquen el epistolario de San Jerónimo. O si lo quieren en papel, búsquenlo por librerías anticuarias. Las cartas de San Jerónimo, el epistolario de San Jerónimo, suelen ser 2 volúmenes más o menos, es una joya espiritual. Es una joya espiritual, pero también es una joya literaria. Y es un reflejo del alma de San Jerónimo. Y ahí también se ve cuando se pone a insultar a los herejes y se pone a ridiculizar a los paganos también. Bueno, tiene una altísima cultura literaria, una altísima espiritualidad y luego tiene pues ese reflejo del alma de San Jerónimo que es, a mí al menos me resulta muy agradable su lectura. Y al final termina Benedicto esta primera catequesis sobre la vida de San Jerónimo, insisto, la segunda será sobre su doctrina, con el gran legado de San Jerónimo al que me referí antes también. San Jerónimo nos enseña a aprender la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Por eso es importante que todo cristiano viva en contacto y en diálogo personal con la palabra de Dios. Los protestantes no nos pueden ganar.
a conocer la palabra de Dios. No nos pueden ganar a eso. No nos pueden ganar. Luego, si los protestantes se enorgullecen de conocer mucho la palabra de Dios, nosotros no podemos quedar por debajo. Así se lo digo. No podemos quedar por debajo. Un compañero que tuve me contó que tenía un profesor en la universidad que era de su misma ciudad, porque él estudió en una universidad que estaba muy lejos de su ciudad natal. Ese profesor, él fue el primer día de clase a decirle, oye, mira, que somos paisanos, somos de la misma ciudad. Además que la casa donde el sacerdote de su familia, donde había crecido, estaba muy cerca de la casa de este alumno. Y el alumno fue, en ese sentido, a adularle, a hacer la pelota, a decirle, oye, mira, que hemos sido prácticamente vecinos, que somos paisanos, somos de aquí tal, a ver si así podía tener algún tipo de favor del profesor en la asignatura. Y le dijo el profesor, la respuesta fue, muy bien, como eres paisano mío, como eres del mismo sitio que yo, y como prácticamente hemos sido vecinos, te voy a exigir más, te voy a pedir más, porque no puedes quedar por debajo. Bueno, pues algo así, valga la redundancia, esto es una analogía, es un ejemplo, pero algo así tenemos que vivir los católicos, tenemos que poner en práctica los católicos. Si los protestantes se enorgullecen de conocer la Biblia, ese conocimiento de la Biblia que tienen es falso, porque la interpretación que tienen es falsa, porque parten de principios erróneos, porque la palabra de Dios no está solo encerrada en la tradición, porque no se entiende si la palabra de Dios transmitida en la Sagrada Escritura y porque la propia Sagrada Escritura fue recibida en una tradición que la puso por escrito, no le cayó el libro así en la cabeza a los autores sagrados, pues los protestantes no pueden ganarnos a conocer la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que tener un grandísimo trato, conocimiento, meditación, contemplación, lectura, estudio de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Este diálogo tiene que tener dos dimensiones. Por una parte, dice Benedicto XVI, la parte más personal, porque Dios habla con cada uno de nosotros a través de la Sagrada Escritura y tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Por cierto, estas estupideces modernas, estas payasadas modernas de voy a abrir la Biblia por cualquier lado a ver qué me sale, y te sale cualquier cosa y dices, pues me ha hablado Dios. Estos son estupideces, estos son cosas ridículas. Estos son cosas ridículas porque depende de la Biblia que tengan, de la paginación que tengan. Eso son chorradas, perdónenme que me ponga así, más enfadado, pero que son estupideces propias de neoconservadores que espiritualizan lo carnal y carnalizan lo espiritual. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí que me voy a encender y no quiero encenderme. Y una segunda vertiente de conocimiento de la palabra de Dios, que es a través de la Iglesia. Porque si no caemos como los protestantes en el individualismo. Nosotros leemos la palabra de Dios en la Iglesia, porque ha sido transmitida por la Iglesia, custodiada por la Iglesia. ¿Cómo dicen los protestantes que se ha podido transmitir y custodiar la palabra de Dios desde San Juan y San Pablo, San Mateo y San Marcos hasta Lutero? ¿Cómo llegó a eso Lutero? ¿Cómo le llegó la palabra de Dios a Lutero? A través de la Iglesia. No, pero es que la Iglesia la había prostituido y gracias a Lutero tenemos la verdadera palabra divina. En fin. Por tanto, hay esa lectura de la palabra de Dios a un nivel personal, individual, la lección divina, la lectura orante de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, pero también debemos de leer la palabra de Dios en comunión con la Iglesia. Y por eso, como les he dicho antes, el lugar privilegiado de la lectura y de la escucha de la palabra de Dios es la sagrada liturgia, porque la palabra de Dios se hace presente en el acto litúrgico más importante, en el sacramento más importante de todos, que es en el Santísimo Sacramento del altar. Ahí la palabra se hace presente en el sacramento del cuerpo de Cristo, dice Benedicto. La palabra de Dios se hace presente en el sacramento del cuerpo de Cristo. Luego, comprendo que haya personas que hayan podido hacerse protestantes
porque sus parroquias ya lo eran previamente. Es decir, porque tenían un sacerdote en su parroquia protestantizado que no les ha enseñado la fe católica, sino que pues, les ha enseñado pues, esta moralina del mundo, ¿no? Masónica, los pobres, la solidaridad, no les ha enseñado nada católico. Y como no les ha enseñado nada católico, pues los pobres, como no tenían nada católico, se han ido a lo que es no ya no católicos, sino anticatólicos, y se han hecho protestantes. Puedo comprender, y porque conozco, que hay muchos casos de estos. Personas que, ante la vaciedad del catolicismo que había en sus parroquias, en sus sacerdotes, en las predicaciones, en la celebración de los sacramentos, en la catequesis, ante esa protestantización de la Iglesia Católica, pues les ha llevado a hacerse, pues mira, pues para estar así, pues ya pues directamente me hago protestante. Yo comprendo eso, pero lo que no comprendo es que una persona que realmente se interese por la palabra de Dios, realmente se interese por la oración, realmente se interese por la historia de la santidad, que es la historia de la Iglesia, se haga protestante. Es una cosa incomprensible, porque si te interesa la oración, si tienes sed de oración, no puedes vivir sin el rosario de la Santísima Virgen María, que está tejido de oraciones de textos evangélicos, el Padre Nuestro, el Ave María. Y si tienes amor y deseo de conocimiento de la palabra de Dios, no concibo que comprendas que la palabra de Dios ha llegado hasta Lutero y de Lutero hasta ti, saltando, pues eso, 1500 años desde Jesucristo hasta Lutero, porque todo el mundo se habría equivocado menos Lutero. Y de Lutero al resto de herejes protestantes, como Calvino, Melanchthon, etc. Y termina diciendo Benedicto XVI, no olvidemos que la palabra de Dios trasciende, supera los tiempos. Las opiniones humanas van y vienen. Las opiniones de los papas, que también son seres humanos, recuérdenlo, por mucho que nos quieran imponer la papolatría, la Santísima Trinidad son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ya está. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no es Padre, Hijo, Espíritu Santo y el Papa. No, el Papa no es Dios. El Papa no es Dios. No. Padre, Hijo y Espíritu Santo es la Trinidad. No Padre, Hijo, Espíritu Santo y el Papa. No. Pues las opiniones humanas vienen y van, también la de los papas, la de los obispos, la de los sacerdotes, cuando no están anclados en Jesucristo, que es la palabra que no pasa. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que hoy es modernísimo, mañana será viejísimo. La palabra de Dios, por el contrario, es palabra de vida eterna. Lleva en sí la eternidad, lo que vale para siempre, lo permanente. Esto es la tradición. Esto es la tradición. Por tanto, el llevar en nosotros la palabra de Dios, al llevar en nosotros la palabra de Dios, llevamos la vida eterna, la vida que no acaba, la vida que no tiene fin. Y esa vida de Dios, esa palabra de Dios también, por la que nos transmite Dios su vida y su luz, nos ha llegado por medio de la sagrada tradición, la palabra que tan nerviosos pone a los progresistas. Queridos amigos, vamos a empezar esta nueva sección de formación en la tradición sobre la misa tradicional, una catequesis explicando cada una de las partes de la misa tradicional. Ha sido algo muy pedido por muchos de vosotros, que estaba muy bien, me decían, que a través de los textos de San Agustín explicáramos las lecturas de la misa tradicional. Pero claro, muchas personas pues nos ha hecho llegar correos a Tectón pidiéndonos que explicáramos, que hiciéramos una catequesis de la misa tradicional, de los ritos de la misa tradicional, perdón, para que las personas que pueden acudir a la misa tradicional puedan profundizar cada vez más en ella, y para las personas que no la conocen, que la desconocen o que no tienen posibilidad de asistir a misa tradicional, que puedan conocer el sentido de la liturgia tradicional, que no es solamente un conjunto de rúbricas
un conjunto de gestos. Recuerden que rúbrica viene del latín rubrum, que significa rojo, y las rúbricas son los textos en rojo que hay en el misal y que explican cómo se tiene que celebrar la misa. Pues no se trata solamente de una cuestión nostálgica, la misa tradicional, una cuestión de, pues como dice Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. No se trata de esto. No es la adhesión a lo viejo, sino la firmeza en la tradición, porque la tradición, lo tradicional, es lo que no envejece. Lo nuevo hoy, mañana es viejo. La tradición no envejece y por eso lo antiguo es lo que tiene más valor, porque lo nuevo se convierte en viejo, lo viejo no tiene valor. En lo antiguo, a diferencia de lo viejo, le acompaña, le avalora, le hace crecer en valor la antigüedad, es decir, el peso del tiempo, de los siglos. Eso es la tradición, el peso de los siglos. Y bueno, si tenemos que elegir entre 1900 años de tradición de la Iglesia Católica y la novedad del Vaticano II de hace 60 años, pues este Vaticano II está completamente caducado, completamente obsoleto, como se ha podido ver en estos 60 años que hemos ido de fracaso y de fracaso en fracaso en la Iglesia, porque esos son los frutos del Concilio Vaticano II, un completo y rotundo fracaso en la catequesis, por supuesto, en primer lugar en la liturgia, en la formación de los seminarios, en el sacerdocio, en la vida consagrada, la desaparición de las vocaciones, la desaparición de los fieles de los sacramentos, del hundimiento de la práctica religiosa, la infiltración sodomita que hay en el clero y en el episcopado y en el colegio cardenalicio, y ahí lo dejo. Bueno, pues todo esto no significa que todos los males empezaran y se desataran con el Vaticano II. No tiene el Vaticano II la culpa de todos los males, pero sí de muchos, sí de muchos. Entonces, si después del Concilio de Trento hubo un florecimiento de santidad y de teología, de sabiduría, de ciencia de Dios, de ciencia de la fe, que eso es la teología, la ciencia racional de la fe, la ciencia de la fe, todo lo que ha venido después del Vaticano II ha sido el hundimiento de las misiones. Los misioneros de Hispanoamérica se hicieron comunistas con la teología de liberación y por eso Hispanoamérica está disparado el protestantismo, las sectas protestantes, mientras que el número de católicos no deja de bajar y bajar y bajar. Bueno, pues estos son los frutos del Vaticano II. ¿Hay frutos buenos? Sí, vale, de acuerdo, los admito, pero desde luego si ponemos la balanza son mucho peores y mucho más abundantes los frutos negativos. Luego, por eso muchas personas, aunque no puedan acudir a la misa tradicional, nos pedían que la explicáramos para poder conocerla, Así que eso vamos a hacer. Voy a intentar tomar una serie de apuntes de varios autores, de varios libros, y voy a intentar hacer esa pequeña catequesis de la misa tradicional, insisto, perdónenme mis limitaciones, para explicar los ritos. Miren, para acceder a la misa, y la misa es, y esto nos tiene que quedar clarísimo, la misa es un sacrificio. Es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, como dice el Concilio de Trento, de la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz el Viernes Santo, cruento, con derramamiento de sangre. Luego la misa es un sacrificio. Banquete, sí, pero mucho después, mucho después, porque lo que ha hecho la teología progresista del Vaticano II es poner, protestantizar la misa y vender que es un banquete. No es un banquete. La misa no es un banquete, no es una merienda, un picnic de amigos, la misa no es una fiesta para entretenerse y pasárselo bien. La misa es el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es el gran misterio y para eso tenemos que prepararnos. Cuando vamos a la Santa Misa tenemos que prepararnos. No podemos llegar a la Santa Misa como si fuéramos al cine, al fútbol, a los toros, al teatro. No, no se trata de eso. Tenemos que prepararnos. Yo he visto a personas, cuando he celebrado la misa tradicional en la Iglesia de la Paz, en Madrid, o mejor dicho, cuando he podido administrar el sacramento de la confesión, mientras se celebraba misa en la Iglesia de la Paz en Madrid, he visto a personas desde el confesionario cómo se preparaban para vivir la Santa Misa
Y aquello me ha edificado y me ha conmovido viendo el recogimiento y la devoción con la que se preparaban para vivir, para participar en la Santa Misa tradicional. Por eso, la primera parte de la misa, la Iglesia lo que hace es unirse a la alabanza de Dios, de la Iglesia triunfante, de la Iglesia celestial, y busca suscitar en el fiel la humildad, la contrición, el arrepentimiento de los pecados. Humildad, contrición es lo primero antes de dedicarnos al santo sacrificio de la misa. La primera parte de la misa, lo que se llama la misa, la liturgia catecumenorum, porque los catecúmenos, cuando terminaba esa primera parte de la misa, de la liturgia, los catecúmenos salían, porque todavía no eran cristianos, querían serlo, por eso estaban haciendo el catecumenado, para prepararse a recibir el sacramento del bautismo, pero todavía no lo eran, todavía no lo eran. Luego salían de esa parte de la misa. Es como la Iglesia quería enseñarles que esta es una celebración de la familia de los hijos de Dios. Todavía no habéis recibido el bautismo, todavía no sois hijos de Dios. Esto que dicen los progresistas, los modernistas, liberales, de todos somos hijos de Dios. No, solo el bautismo nos hace hijos de Dios. Solo el bautismo nos hace hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Todos hemos sido creados por el amor, por la sabiduría infinita de Dios nuestro Señor. Sí, pero no todos somos hijos de Dios, solamente los que hemos recibido el bautismo. El sacramento del bautismo es así, porque entonces, si todos somos hijos de Dios, ¿qué puñetas hace el sacramento del bautismo? ¿Qué? Que es una especie de ceremonia de que hemos entrado en un club, que es la Iglesia Católica, que hay otros clubes. Están los protestantes, están los ortodoxos, están los testículos de Jehová, los adventistas, los mormones, los pentecostales, ahora que tenemos la Iglesia llena de pentecostalistas, que transforman la religión en conciertos, en bailes, en abrazos, en fin, un espectáculo. Es un espectáculo, por cierto, de origen yanqui, por cierto, que también son poco originales. No, no se trata de eso, no se trata de nada de eso. Entonces, la primera parte de la misa está consagrada a la alabanza de Dios, a la compunción, a la humildad, al arrepentimiento, a la contrición, pero todo, sobre todo a la enseñanza. Y esa enseñanza culminaba con la confesión del credo. Con la confesión del credo, por cierto, el credo niceno-constantinopolitano, el credo fruto del concilio de Nicea primero, del concilio primero de Nicea, año 325, el primer concilio universal general de la Iglesia Católica, y el segundo, que es el concilio de Constantinopla, el año 381. Ese es el credo que se rezaba en la misa tradicional. La misa nueva, pues muchos sacerdotes y obispos y cardenales pues rezan el credo apostólico, que es más breve, que creo que se ahorran 16 segundos o 17 en rezar el credo apostólico, y así ocurre que muchos fieles desconocen el credo niceno-constantinopolitano, pero bueno. La cuestión es que convenía que la Santa Misa fuera la ocasión de una enseñanza y de la comunicación del Verbo de Dios hecho hombre. Esta primera parte de la misa, la liturgia catecumenorum, insisto, desde los ritos iniciales, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amén, hasta la confesión del credo, esa primera parte de la misa, está orientada para aumentar nuestra fe en Jesucristo. Esa fe que tiene que ser, además, el deseo de transmitirla y de comunicarla a todas las personas por medio del apostolado. De eso que tanto odiaba Bergoglio, que llamaba proselitismo, y que no es católico, decía Bergoglio, hacer proselitismo. Bueno, pues los protestantes hacen mucho proselitismo y no les va mal. Y los misioneros católicos durante más de 1000 años hicieron mucho proselitismo, y así se evangelizó América, así se evangelizó África, así evangelizamos los españoles las Filipinas. Y cuando no se hace proselitismo, porque dice el Papa Francisco que hacer proselitismo no es cristiano, que es malísimo, bueno, pues entonces todos los misioneros santos que hicieron proselitismo, que hicieron que eso es el apostolado, pues se habían equivocado, todos menos el Papa Francisco y su corte de liberales sodomitas, como el Tucho. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, que no me quiero cebar. En fin.
Y los que sí hacen mucho proselitismo son los protestantes, que no dejan de crecer en número en Hispanoamérica. Y que muchos hispanoamericanos que vienen a España y que los recibimos con los brazos abiertos, pero ya son protestantes. Se han hecho protestantes ellos, sus padres, como muchísimo sus abuelos, como muchísimo, porque os han hecho ellos sus padres, no hay más. Esa es toda la tradición protestante que tienen estos hermanos de Hispanoamérica. Pero, bien. Luego, esta primera parte de la misa, desde los ritos iniciales, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, hasta la confesión del credo, está más volcada en la enseñanza. ¿m? En la enseñanza. Por eso la lectura de la epístola, por eso la lectura del Evangelio, por eso el sacerdote, el sermón, la homilía del sacerdote explicando el Evangelio, es más instructiva, pero a la vez comienza pidiendo perdón a Dios humildemente por los pecados, ¿no? Para que el alma se acerque a Dios, empiece la Santa Misa en la presencia de Dios humildemente, contrita, arrepentida de haber ofendido al Señor. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Así que vamos con la señal de la cruz. El signo de la cruz, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, es el símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz, por medio del cual fue restablecido el orden en el mundo que había sido destruido por el pecado del hombre. Dios es creador y como Dios es creador, es ordenador. Luego el pecado destruye y desordena. Y el pecado de Adán y Eva destruyó y desordenó la creación, empezando por destruir y desordenar la relación del hombre con Dios y por lo tanto la relación del hombre con los hombres y del hombre con las cosas, con la creación. El sacrificio de Cristo en la cruz reordena el mundo. Incluso podemos decir que lo recrea y por eso va a empezar así San Juan su evangelio. El primer libro del Génesis comienza en el principio creó Dios, y como empieza el prólogo en el capítulo del Evangelio de San Juan, in principio erat verbum, en el principio era el verbo, era el verbo. Está presentando su Evangelio San Juan como una segunda creación, como la recreación. Es decir, la redención es la continuidad de la creación. La redención eleva la creación, cura la creación, porque el hombre, por su pecado, había desordenado la creación. Bueno, pues el signo de la cruz es el símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz, por medio del cual fue restablecido el orden destruido por el pecado del hombre en el mundo. Y ahí también vemos la unión entre la cruz y el misterio de la Santísima Trinidad. Como antes les he dicho, en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, así que los protestantes, no sé, en fin, como no está en la Trinidad, la palabra Trinidad en la Biblia, no sé cómo lo harán los protestantes, no dicen Padre, Hijo, Espíritu Santo, no lo dicen, no dicen misterio de la Trinidad, no hablan de Dios como Trinidad. En fin, es que es un absurdo. Toda la teología, soy muy generoso y benévolo llamándolo teología eso, pero bueno, toda la ideología protestante es completamente absurda. Bien. La cruz y la Santísima Trinidad es el principio fundamental de la vida cristiana. La cruz hace pensar en la Santísima Trinidad, pues es el Hijo de Dios el que está clavado en la cruz, enviado por Dios para salvar, para redimir a los hombres, por amor al Padre, por amor a Dios Padre, y por tanto el Hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Por eso nos envía el Espíritu Santo. Las tres personas de la Santísima Trinidad rodean la cruz. La cruz es la expresión más profunda, más admirable de lo que Dios ha hecho por nosotros, enviarnos a su Hijo para sacrificarse en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados por Él, verdadero Dios y verdadero hombre.
Cristo ha restablecido por la cruz el orden entre Dios y el hombre. En el momento en el que Jesucristo murió en la cruz, se restableció el orden de Dios con el hombre. El demonio fue vencido y Dios fue servido como debía serlo. Todas las gracias al cristiano le vienen por medio de la cruz, por medio del sacrificio del Calvario, del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso antes me he referido a sus actos de fe, esperanza y caridad. ¿Cuál es la jaculatoria más famosa? Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Toda la devoción al Corazón de Jesús, esos actos de fe, esperanza y caridad que tenemos que hacer en Dios, ahí está esa jaculatoria especialmente. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. ¿Qué tiene como coronación, como corona el corazón de Jesús? La cruz. La cruz envuelta en llamas, que es el símbolo del amor de Dios por nosotros. La sangre que brota del costado de Cristo, del corazón de Jesús en la cruz, la sangre y el agua son la representación del agua, del sacramento del bautismo, que nos borra los pecados, y la sangre del sacrificio de la Santísima, del sacrificio del altar, del sacramento de la Santísima Eucaristía, de la sangre de Cristo. Por consiguiente, hemos adquirido la redención de nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. A mí siempre me llama poderosamente la atención que en las iglesias modernas no haya crucifijos o hay imágenes del resucitado, pero les cuesta mucho poner un crucifijo. Les cuesta mucho poner un crucifijo. La teología modernista abomina de la pasión, abomina de la cruz de Jesucristo. Por eso no le gusta el Vía Crucis, no lo soporta, no lo soporta. No soporta que el crucifijo esté en el centro del altar cuando el sacerdote celebra el santo sacrificio de la misa. No lo soporta. Ha sustituido la pasión por la resurrección, pero es falso, porque per crucem ad lucem, por la cruz a la luz. No hay resurrección sin la pasión. Pues la Santa Misa, queridos amigos, nos introduce en Cristo. Es la fuente de la alegría del cristiano, de la verdadera felicidad, porque la verdadera felicidad, la felicidad profunda del corazón, la felicidad espiritual, el gozo del alma profundo, es el que tenemos cuando seguimos a Cristo también con su cruz, cuando seguimos a Cristo con nuestra cruz, que es la suya, cuando seguimos a Cristo y también vamos al sacrificio con Cristo y permanecemos con Él. Fíjense todo lo que da de sí, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Seguimos. Introibo ad altare Dei, es lo primero que reza el sacerdote. Introibo ad altare Dei. Me acercaré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud. Introibo ad altare Dei ad teum qui letificat juventutem meam. Perdonen mi latín macarrónico. Me acercaré al altar de Dios. ¿Dónde podemos encontrar a Dios? En el altar. El altar. Es verdad que Dios lo podemos encontrar en todos sitios. Lo encontramos en el prójimo, por supuesto. Lo encontramos en la oración, lo encontramos en la creación de Dios, sí, sí. Pero el sitio primero y privilegiado donde encontramos a Dios es en la Santa Misa, en el santo sacrificio del altar, que es la oración más importante de todas, que es el corazón de la religión católica y que además es la mayor obra de la creación de Dios. En el santo sacrificio de la misa encontramos el Sinaí, donde Dios habló con Moisés, el monte Tabor, donde los apóstoles vieron transfigurado al Hijo de Dios, en toda su gloria, revestido de honor y majestad. Tenemos que pedirle a Dios la gracia de mirar con fe la celebración de la misa, cómo los ángeles están presentes durante la celebración del sacrificio de la misa, vivir la misa como la vivían los santos, que terminaban con el rostro iluminado, resplandeciente por la alegría y por la gloria de Dios. Si así salía Moisés, pues cuanto más nosotros que podemos comulgar la carne de su Hijo en el santo sacrificio de la misa. Al pie de nuestros altares, al pie del altar encontramos la luz de Dios, la fuerza de Dios, el amor de Dios. Esa luz de Dios, Lumen Dei, es la emanación del amor de Dios, de la caridad de Dios,
de la vida de Dios, que es la que tiene que llenar nuestras almas. Es decir, recapitulando, nos llenamos de Dios, nos llenamos por completo de Dios, recibiendo el sacrificio de Cristo en el altar, viviendo, reviviendo el sacrificio de Cristo en el altar. De ahí está esa fuente de fe, de esperanza, de caridad, es decir, de luz, de entendimiento, de sabiduría, los 12, los 7 dones del Espíritu Santo y los 12 frutos del Espíritu Santo. Introibo ad altare Dei adtemque letifica juventutem meam, al Dios que alegra mi juventud. La celebración de la misa tiene que ser para nosotros, queridos amigos, la fuente primera de nuestra espiritualidad. Por favor, busquen, si no lo tienen, un misalito de los fieles de la misa tradicional, de estos pequeños que además solían ir acompañados en las páginas finales por un devocionario, donde venían los misterios del las estaciones del Via Crucis, los misterios del Rosario, oraciones devocionales tradicionales. Háganse con un misalito de estos de los fieles bilingüe. Aliméntense leyendo la palabra de Dios que se lee en la Santa Misa tradicional. Léanla, medítenla, aliméntense rezando las oraciones que hay en el misal tradicional, especialmente nosotros los sacerdotes. Aliméntense con esas devociones tradicionales también. Así por eso la misa tiene que ser el centro de nuestra espiritualidad. Cuando la espiritualidad del cristiano no está basada en la misa, todo se desordena, porque no puede ser que la Eucaristía sea el sacramento más importante, la misa sea el corazón, el acto sagrado por excelencia del catolicismo que nos une a Dios nuestro Señor, y que para los cristianos, especialmente para los que han tenido que sufrir la formación jesuítica, pues sea una cosa más, ¿no? Una cosa más, ¿no? Una cosa más, no. El centro de la espiritualidad tiene que ser la Santa Misa, para que nuestra alegría, nuestro gozo sea cada vez mayor el participar de la Santa Misa, el vivir la Santa Misa, el haber podido comulgar, recibir a Jesucristo nuestro Señor, su santísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Santa Misa. La misa tiene que ser además la fuente de nuestra alegría y de una paz interior, de una paz inalterable, de una paz profunda, de la paz espiritual que nada ni nadie nos puede quitar. Por eso nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra espiritualidad, nuestra vida, nuestra alegría, nuestro gozo, todo tiene que estar fundamentado en el santo sacrificio de la misa. Recuerden a los mártires de Abitinia o de Bitinia durante las persecuciones del Imperio Romano, cuando les llevan al martirio a un grupo de fieles porque les pillan, les descubren celebrando el santo sacrificio de la misa, y como estaba prohibido y como ser cristiano estaba legalmente perseguido por el Imperio Romano, desde el Institutum Neronianum, que es la ley que promulga Nerón en el año 67, por la cual ser cristiano es un delito que merece pena de muerte. Y en esa persecución caen la primera de Nerón, pues caen a San Pedro y San Pablo. Pues la respuesta a estos mártires es sin dominica non esse possumus, sin domingo, sin el domingo, sin la misa del domingo, non esse possumus, no podemos vivir. Esto tenemos que decirlo cada uno de los católicos. Sin la misa no puedo vivir. Lo que da sentido a mi vida es la Santa Misa. Por eso la importancia de la Santa Misa y por eso la importancia de los sacerdotes santos que celebren la Santa Misa, que lleven a las almas la fe, y que lleven a las almas la gracia de Dios. Estamos de verdad anclados en la religión católica cuando estamos anclados en el acto principal del catolicismo, que es la Santa Misa. Por eso no nos podemos equivocar cuando nuestra fe, cuando nuestra vida espiritual está construida sobre la misa, sobre el santo sacrificio de la misa. Bueno, pues hasta aquí hoy, queridos hermanos, hemos explicado, fíjense si esto ha dado de sí, esos primeros ritos iniciales de la Santa Misa, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto, introibo ad altere Dei, adtemque letificat juventutem meam.
Queridos amigos, tenemos una nueva sección en Formación en la Tradición, que es el Santoral, el santo de cada día, el año cristiano, cuando la hispanidad era católica, cuando España era católica, en muchos hogares había un año cristiano. ¿Qué es un año cristiano? Pues una colección de vidas de santos breves, según el calendario litúrgico anual. Esos años cristianos se leían en muchas familias, por supuesto en los monasterios y en los seminarios. Esta nueva sección sobre los santos, sobre el santo más cercano, la fecha de su celebración al programa de formación en la tradición correspondiente, pues voy a seguir como guía a uno de los mejores años cristianos que hay en español y que es un clásico, el de Fray Justo Pérez de Urbel. Fray Justo Pérez de Urbel fue un monje benedictino, primer abad del Valle de los Caídos, esa de Basílica Pontificia que vendió el Papa Bergoglio y la Conferencia Inmaculada Antiespañola al gobierno socialista, comunista, separatista, masón, anticristiano de España, y que hizo que expulsaran a ese prior indómito y heroico que es el padre Santiago Cantera. Pues bien, el padre Justo Pérez de Urbel fue un grandísimo historiador medieval, un erudito litúrgico, un gran teólogo, un historiador de primera magnitud, un hombre de Dios, un hombre santo, y fue el primer abad de la abadía del Valle de los Caídos. Y entre sus obras, estoy viendo aquí, tengo varias aquí en mi biblioteca que creo, no sé si he leído todas, pero creo que las principales de Fray Justo Pérez de Urbel las he leído, no me falla la memoria, pues está esta joya que es el año cristiano. Si tienen posibilidad, búsquenlo. El año cristiano. Hay varias ediciones, esta es una, la primera, hay otra edición en tamaño más pequeño, tamaño bolsillo, se pueden adquirir en Todo Colección, en Iberlibro, merece la pena. Porque Fray Justo escribe que es una delicia y nos cuenta la vida de los santos, pero esto no está dirigido a teólogos y a catedráticos, está dirigido al pueblo fiel y al pueblo sencillo, y va a ir contando la vida de los santos de una forma realmente, pues lo que buscaban los años cristianos. ¿Qué buscaba el año cristiano? Este de Fray Justo y otros tantos que había, pues que los fieles imitaran a los santos, que los fieles acudieran a los santos como intercesores, pero también que miraran a los santos como modelos, que eso es lo que son los santos, nuestros intercesores ante Dios y nuestros modelos. Pues bien, hoy vamos a dedicar esta sección a San Antonio Abad. San Antonio Abad, monje, vivió del año 251, después de Cristo, evidentemente, al 356. Vivió casi 100 años el amigo, Bueno, perdóneme, San Antonio, estas confianzas. San Antonio. La vida de San Antonio cambia por completo cuando, siendo muy jovencito, un día que acude a la Santa Misa, las palabras del Evangelio eran: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Y esas palabras que le dice Jesucristo al joven rico, pues por una gracia de Dios, San Antonio comprendió que se las dirigía también a él directamente. Así que, ¿qué hizo? Vendió todas sus posesiones que tenía, entregó el dinero a los pobres y se marchó al desierto para llevar una vida de oración y de penitencia. Cuando el año 313, con el edicto de Milán del emperador Constantino, concluyen las 10 persecuciones que sufrió la Iglesia a manos del Imperio Romano, los casi 250 años de persecuciones, empieza a suscitarse en la Iglesia la vida religiosa, la vida monacal. ¿Por qué? Pues porque se comprende como una vida martirial, no de un martirio cruento con derramamiento de sangre como en las persecuciones, sino de un martirio incruento, es decir, entregar la vida a Dios como le entrega un mártir, cruentamente con el derramamiento de su sangre. Como ya no hay persecuciones, entrego mi vida a Dios en una vida de oración y penitencia.
de oración y sacrificio. Este es el sentido que empieza a adquirir la vida de muchos hombres y mujeres que van a empezar esta vida religiosa, esta vida monacal, esta vida eremita. Porque cuando la empieza San Antonio en el desierto, lo primero que va a experimentar es muchísimas y grandísimas tentaciones del demonio. ¿Por qué? Pues queridos, porque cuando un alma se acerca más a Dios, pues el demonio la va a atacar más, porque no quiere que se acerque a Dios, ya está. Las personas, las almas que viven totalmente empecatadas, pues no tienen apenas que tentarlas el demonio, ya las tiene ganadas, ya son suyas. ¿Para qué se va a molestar en tentarlas? Bueno, aquí les recomiendo también la lectura de ese clásico que es Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis, que saben, el autor de las Crónicas de Narnia. Es un libro brevísimo, es una delicia la lectura de ese libro porque presenta el diálogo entre un demonio veterano, viejo, escrotopo, orugario, y su sobrino, ¿no? Su sobrino, y le va dando instrucciones de cómo tiene que tentar a los hombres, ¿no? Acaba de salir de la escuela de tentadores, es una metáfora, entiéndanme, y le dice cómo tiene que tentar a los hombres. Merece la pena, es un grandísimo libro de C.S. Lewis. No diré que es el mejor, pero está entre los mejores. Es el más famoso, yo creo que después de la Crónica de Narnia o incluso más. Pues bien, un alma que se acerca a Dios, el demonio evidentemente tiene que impedirlo y para eso tiene que tentarla más, con mayores tentaciones. Es así, a los demás que viven en pecado habitualmente ya los tiene ganados, tampoco necesitan mucha más tentación. Pues bien, eso es lo que va a experimentar a medida que se acerque más a Dios en el desierto, con esa vida de oración y penitencia que nos acercan más a Dios, la oración y la penitencia, como va a poner eso en práctica en el desierto San Antonio, pues va a recibir más ataques y más tentaciones. Bien, cuando un alma se acerca más a Dios, todo esto son cosas que va explicando también Fray Justo Pérez de Urbel en este magnífico Año Cristiano. No piensen que también yo me saco aquí. Yo no soy nada original, queridos seguidores, yo no tengo nada de original. Yo todo lo intento tomarlo de los maestros. Pues bien, Fray Justo Pérez de Urbel también nos quiere enseñar con estos episodios de tentaciones, de grandes tentaciones, de hostigamiento del demonio a San Antonio. Nos quiere también explicar Fray Justo Pérez de Urbel que al principio, cuando tienta el demonio, lo hace de forma grosera. Grosera en el sentido etimológico, grosso, grueso, gordo, grande. Es decir, son tentaciones que se ven fácilmente, ¿no? Se ven fácilmente que esto no puede venir de Dios, esto viene del demonio. Pero cuando pasa un tiempo y ese alma va acercándose más a Dios, va viviendo más la vida de Dios, pues las tentaciones del demonio, groseras, gruesas, grandes, ya no son tan fáciles de que las acepte. No digo que esté confirmado en gracia de Dios, porque ni siquiera el Papa está confirmado en gracia de Dios, a diferencia de lo que creen los papólatras, que como el Papa es la cuarta persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo y el Papa está confirmado en gracia de Dios y el Papa no peca. Por eso el Papa Francisco insultaba conejas, pelagianos, retrasados, y padre no peca, como decimos en España, o el Papa habló, acuérdense de que había un ambiente de mariconeo en la curia, en los seminarios. Primero dijo en los seminarios que había un ambiente de mariconeo y todo el mundo calladito porque somos muy papólatras y el Papa no peca, está confirmado en gracia de Dios. En fin, vamos con San Antonio. Las tentaciones del demonio son cada vez más sutiles, son cada vez más... el demonio hila cada vez más fino porque esas tentaciones más gruesas, pues a un alma que se va acercando a Dios, pues ya no le es tan sencillo que las acepte, No digo que no, porque pues todos somos pecadores, yo el primero, y podemos caer en el pecado y ninguno estamos confirmados en la gracia de Dios. Pero esto es así. Luego, más sutiles se vuelven las tentaciones del demonio a medida que nos vamos acercando a Dios y que vamos adquiriendo cierta experiencia de vida espiritual, cierta madurez de vida interior.
La tentación, cuando se vence, y aquí nos da la lección San Antonio, cuando se vence la tentación, cuando se rechaza la tentación, nos hace crecer en paciencia, pax scientia en latín, la ciencia de la paz, la ciencia también del sufrimiento, robustece nuestra alma. Cuando rechazamos la tentación, cuando la vencemos, nuestra alma se robustece, se fortalece. Nos hace también conocer mejor nuestra flaqueza, nuestras debilidades, nuestros talones de Aquiles. Cada uno sabemos dónde nos aprieta el zapato, decía mi abuela. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. A uno le tentará más de lujuria, a otro le tentará más de gula, a otro le tentará más de soberbia, a otro le tentará más de envidia o de vanidad. Al final todos los pecados están inventados y Dios sabe nuestra debilidad y el demonio sabe también nuestra debilidad y sabe por dónde tiene que atacarnos. Y también la lucha contra la tentación, el rechazar la tentación, nos hace además comprender cada vez de forma mayor la necesidad que tenemos de la gracia de Dios, del auxilio de Dios, de la ayuda, de la fuerza de Dios. Y nos hace crecer en humildad. Incluso cuando aceptamos la tentación y pecamos, ese pecado cometido, Dios lo aprovecha para humillarnos, para que veamos lo pobres, lo pecadores que somos y cómo le traicionamos y le vendemos. Y eso nos tiene que hacer crecer en humildad. Muchas veces cuando pecamos lo que nos duele no es haber ofendido a Dios. Lo que nos duele es no ser lo perfectos que nos gustaría ser. No ser lo perfectos que nos gustaría ser porque porque pensamos que hemos llegado ya a un grado de cierta santidad o de cierta estabilidad espiritual y, hombre, no podemos caer en tal o cual cosa, ¿no? No. El pecado nos hace humildes cuando lo vivimos con fe y humildemente nos arrepentimos y le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Y por eso así empieza la Santa Misa, confesando a Dios nuestros pecados. Y he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Mea culpa, mea máxima culpa. Bien, pues muchas almas acudían a San Antonio en busca de Dios. Le buscaban a él porque buscaban a Dios y porque veían a Dios en él. Esto es algo típico de los santos. Las multitudes que iban a San Giovanni Rotondo a acudir, a ver, a escuchar, a confesarse con el Padre Pío, a asistir a la misa que celebraba el Padre Pío. Por cierto, la misa tradicional, la misa tradicional que celebraba el Padre Pío, pues buscaban a Dios y veían a Dios en el Padre Pío de Pietrelcina. Bueno, pues por eso las almas, por eso las personas iban al desierto buscando a San Antonio, buscando que San Antonio rezara por ellos, que intercediera ante Dios nuestro Señor por ellos, buscando una palabra de consejo, de consuelo, de iluminación de San Antonio, también de reprensión, ¿eh? No se piensen que estaba San Antonio diciendo cosas bonitas siempre. No, cuando tenía que, como decimos en España, dar caña, daba caña, ¿eh? Porque los santos verdaderos son así. Y así también manifestaba esa mediación entre Dios y los hombres. Hacía de mediador San Antonio, de padre espiritual, de verdadero padre espiritual. Muchos sacerdotes son falsos padres espirituales porque se piensan que son los dueños de las almas. Y ningún sacerdote somos dueño de ningún alma. Ningún sacerdote somos dueño de ningún alma. Y por cierto, la dirección espiritual, lo que en lenguaje jesuita se llama dirección espiritual, no implica que el dirigido tenga que hacer un voto de obediencia al director. Es que mi director me ha dicho tal cosa. Ya, ¿y tú le has hecho voto de obediencia a tu director? No. Entonces, no, pero es que mi director tengo que obedecerle. Pero es que tú eres tonto, no tienes capacidad de juicio, no tienes criterio, no tienes libertad. Bueno, no sé. El director te tiene que aconsejar, pero el director no te puede ordenar. Ni tú tienes ningún deber, ninguna obligación de obedecer al director, porque no has hecho voto de obediencia al director. Y lo desaconsejo vivamente hacer cualquier voto de obediencia al director espiritual. No me voy a meter por aquí porque nos llevaría muy lejos. Pero hay que purificar, queridos seguidores, tenemos que purificar la idea jesuítica de la dirección espiritual. Que no digo que la dirección espiritual sea mala,
Que no digo que la dirección espiritual no sea una fuente de gracia y de santidad en la Iglesia, pero muchas veces tenemos una concepción errónea, equivocada, de lo que es la dirección espiritual por parte de los fieles, porque buscan que sea el sacerdote el que decida, el que tome decisiones en su vida, el que les diga lo que, lo que tienen que hacer, eh, y por parte del sacerdote, porque se piensa que las almas son propiedad suya. Y quien ha redimido a las almas por su sangre en la cruz es Jesucristo, no nosotros, el padre fulano o el padre mengano o el padre Zarraute, ¿no, queridos, no? Pues bien, San Antonio también acudía a Alejandría en ocasiones, tampoco estoy ahí todos los días, pero iba de vez en cuando a Alejandría, ¿a qué? ¿A comprarse un poco de fruta? No, iba a Alejandría a amenazar. Ese es el verbo que utiliza además Fray Justo Pérez de Urbel, amenazar a los herejes. Y decía San Antonio, dice Fray Justo, hablando de Alejandría, ciudad ramera, adoras a los ídolos en lugar de adorar al Dios verdadero. Esto era la relación ecuménica, interreligiosa que tenía San Antonio con los herejes. Ciudad ramera, adoras a los ídolos en lugar de Dios. Ahora, ahí queda eso, ahí queda eso. Qué poco sinodal, qué poco ecuménico San Antonio, qué poco dialogante. No ha leído la Ecclesia Suam de Pablo VI sobre el diálogo, no ha leído el Vaticano II, la Dignitatis Humanae, la del ecumenismo, que ahora no me acuerdo de la cabeza, Unitatis Redintegratio, no ha leído Ut Unum Sin sobre el ecumenismo, no ha participado en el aquelarre interreligioso de Asís de 1986, si no recuerdo mal. En fin, qué poco sinodal era San Antonio. Bueno, pues a lo mejor, mejor dicho, porque no era sinodal, es santo. Porque no es sinodal, es santo. Bien, pues cuando muere San Antonio al final, quien hereda su túnica era San Atanasio, el gran San Atanasio de Alejandría, el gran luchador contra la herejía arriana, contra los arrianos, patriarca de Alejandría, que fue además su primer biógrafo, fue el primero en difundir la vida de San Antonio. Quien escribió la vida de San Antonio, su primera biografía, fue San Atanasio de Alejandría. Recuerden que San Atanasio, por mantenerse fiel a la fe católica, al credo de Nicea, fue expulsado, fue exiliado de su diócesis, no recuerdo mal, 5 o 6 veces, ya no me acuerdo cuántas exactamente, 5, creo que fueron 5 veces que fue expulsado de su diócesis. Bueno, pues San Atanasio, que fue excomulgado 5 veces, pues hoy es doctor de la Iglesia. El Papa Liberio, que fue quien permitió esas cosas, no es nada. Yo lo digo, yo lo dejo ahí, no sé, alguno puede pensar que estoy pensando en Monseñor Lefebvre. Pues sí, yo se lo digo abiertamente, sí, claro que sí, claro que sí. Espero que algún día la Iglesia haga justicia a Monseñor Lefebvre, que fue el San Atanasio, sin duda alguna, el San Atanasio de su época. Pero terminamos aquí con nuestro querido San Antonio el Grande, monje en el desierto, y aprendamos de la vida de San Antonio y encomendémonos y pidamos a San Antonio su intercesión.